A ver, chicos, miren, las cartesianas, ¿se acuerdan qué eran? ¿Qué característica tenían las cartesianas? Las cartesianas yo voy a tener una componente en X más una componente en Y. Acá en esa me alcanza para la Y a mía. ver, presten atención, chicos, miren. Teníamos cartesianas. ¿Cuál más teníamos? Teníamos las rectangulares, ¿se acuerdan? Sí. Tenemos las rectangulares. ¿Cómo son estas? Los rectangulares vamos a tener coordenadas o componentes en Y y en J, sí vamos a tener. Recuerden, pasa por la Y y vamos a tener esta denotación así como una flechita acá arriba. Más la B, J y esto así. ¿Sí? En el primero es punto y coma, ¿sí? Y las últimas que vimos, ¿cuáles fueron? También vimos las polares, ¿no es cierto? Sí. Las polares, ¿qué características eran estas? Un radio y tenían un ángulo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Para calcular el radio, ¿se acuerdan que usábamos el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos decía? La componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿sí? Y para el ángulo, ¿se acuerdan qué componente, cómo hacíamos? ¿Con qué función trigonométrica? Usábamos la tangente inversa. Tangente a la menos 1. ¿De quién? De y sobre x, ¿sí? ¿Sí está claro esto, chicos? Este pequeño recorderis. Sí, listen. ¿Ustedes cuál creen, qué método creen que sea el indicado para las coordenadas, para el movimiento circular uniforme? ¿Qué coordenadas creen que sean las indicadas para el movimiento circular uniforme? ¿Cartesianas, rectangulares o polares? Polares. Perfecto, las respuestas son las polares. ¿Pero por qué son las polares las indicadas? Porque recuerden que el movimiento circular uniforme es un círculo, va describiendo una trayectoria circular. Lo consta de un radio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el radio es una línea del círculo, ¿no es cierto? Sí, listen. Déjenme ver si tengo aquí. Miren, aquí le estoy dibujando un círculo. ¿Sí? Y miren, lo que estoy dibujando en azul, ese va a ser el radio. ¿Y se acuerdan lo que nos decía qué nos decía la teoría? Que cuando la partícula o el auto o lo que se esté moviendo describe este movimiento y llega hasta este punto de aquí, y yo trazo otro radio, este valor angular se conoce como desplazamiento angular. ¿Sí? ¿Está claro, chicos?
Sí, listen. Ya, por eso las coordenadas polares son las indicadas porque vamos a tener un radio y un ángulo. Y eso nos permite entender el movimiento circular uniforme. ¿Ya copiaron? Sí, listen. Ya. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los dos componentes que tiene un vector en coordenadas polares? Ya vimos cuáles son los componentes, chicos. Los componentes son radio, y ángulo. ¿Sí? ¿Ya copiaron, chicos? Ya uno, ya copiamos. Ah, no, a la La segunda. segunda, la segunda. Radio y ángulo. Ah, ya. Ya, listen. Ya. Ya, listen. Miren, aquí ya les puse yo la fórmula arriba, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para encontrar el módulo o el radio? Longitud y un ángulo. No, la pregunta 3, miren la pregunta 3. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la fórmula para encontrar el módulo de un vector dadas sus coordenadas cartesianas? Ya les dije, es usando el teorema de Pitágoras. Es esta fórmula, ¿sí? X al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y esto se pone así. A es igual. Y viene esta fórmula de acá abajo. ¿Sí? Copien Ahí rápido está. para tratar de avanzar. Ya, listen. ¿Ya? Ya. Bueno, si nadie más me dice, yo solo le hago caso a Teresita, ¿no? Miren, les explico esta respuesta. Miren, chicos. La pregunta 4, ¿qué nos dice? En el movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento está dado por la diferencia rectilínea entre dos puntos, la posición final y la posición inicial. Medimos el desplazamiento en el MCU. Es como yo les hice el grafiquito del círculo de arriba. Miren. ¿Qué nos dice? Ya. El desplazamiento se mide por la distancia recorrida por una partícula sobre un arco, que es una sección del círculo. Miren, yo ya les expliqué eso. Nosotros vamos a tener aquí el radio, ¿sí? Y la partícula se va a desplazar todo esto que estoy haciendo con negro sobre la parte roja, sobre el círculo rojo. Y va a llegar hasta aquí. Sí, hasta donde estoy dibujando. Trazo otro radio. La diferencia es toda esta sección de aquí. Todo esto es el sector de lo que se va a desplazar. Sí, todo lo que está con negro sobre el círculo rojo es lo que se desplaza. Esto se conoce como arco del círculo, ¿sí? Así es como se mide el desplazamiento en el movimiento rectilíneo, en el movimiento circular uniforme, ¿sí? Se mide mediante el arco de un círculo o la trayectoria que se desplaza una partícula en un arco de círculo, ¿sí? ¿Sí, chicos?
Ya. Cambiemos de pregunta ya. ¿Sí? Ya lo hice. Dice, ¿cuál es la posición entre el módulo del vector, posición, y la distancia recorrida en MCU? El vector está dando en coordenadas polares y con ángulo en radianes. Ya, miren, la respuesta es, para obtener la distancia recorrida, multiplicamos el módulo del vector en coordenadas polares por su ángulo en radianes. ¿Sí? Vamos a copiar eso. Cópiense en esa respuesta, ¿sí, chicos? Ya lo hice. Miren, les voy a poner aquí la fórmula, ¿sí? La distancia. Ya, chicos, ya les escribí al lado izquierdo en la fórmula. Me dice que el desplazamiento va a ser el módulo por el ángulo, pero el ángulo tiene que estar en radianes. Ustedes ya saben qué son los radianes, ¿sí? Ya lo hice. Vector en coordenadas. Polares. Ya lo hice. ¿Ya copiaron todos? Ay, no, no. Ya le hice. Ya, chévere. Ya. Espero que hayan copiado también la fórmula, ¿sí? Sí. Vamos por acá. Vamos con ejercicio. ¿Qué nos Las dice? 6. Sí, nos toca las 6. Dice, dados estos vectores en coordenadas polares, cuyo ángulo está representado en radianes, determine si se puede usar o no para encontrar la distancia recorrida en movimiento circular uniforme. Y de ser así, ¿cuál es dicha distancia? Miren, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ya, más o menos esto va a ser así. Les grafico un poquito para que entiendan mejor, ¿sí? Sí, lo hice. Ya, miren, es como que tengamos un círculo así. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a asumir que el punto 1 está, no, pongámosle otro color. El punto 1 va a estar más o menos por aquí, ¿sí? Aquí va a estar el punto 1. El punto 1, ¿qué nos dice? El punto 1 es todo esto que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice? Tiene un módulo de 12 y tiene un ángulo de ¿cuánto en radianes tiene? De 12. 1,1. A 1. 1,5. Déjenme cambiar un poquito el grosor de la línea.
Ese es el punto A. Y ahora vamos a graficar el punto B. Vamos a graficarlo por acá arriba. ¿Sí? Con relación a esta línea punteada roja que estoy haciendo, voy a graficar el punto B. ¿Sí? ¿Y el punto B cuánto me dice que tiene? Me dice que tiene un radio igual de 12, un módulo de 12 y un ángulo de ¿cuánto? De 2,5. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos decía la teoría? Nosotros tenemos que restar los valores angulares. Si ven que dice aquí variación angular, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Variación angular. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál va a ser el punto 2? Este va a ser, miren, aquí está punto 1, lo que está con rosado, y punto 2, lo que está con rojo. ¿Y qué me dice? Va a ser el ángulo 2 menos el ángulo 1. ¿Y esto qué va a ser igual? El ángulo 1 es 2,5, ¿no es cierto? Sí. Menos 1,5. ¿Y esto cuánto me da, chicos? 1. ¿Sí? Y para calcular la distancia, yo ya les puse la distancia, ¿cuánto es? Es el módulo por... Es el módulo por la variación angular. ¿Cuánto vale la variación angular? 1, ¿no es cierto? ¿Y 1. cuánto vale? Vale 12. 12 por 1, ¿cuánto es? 12. 12. Y esa es la respuesta. Esa es la distancia que ha recorrido desde este punto rosado hasta este punto rojo. ¿Sí? Todo lo que les estoy dibujando así, con esta línea gruesa roja, es esa distancia. ¿Sí? Ya dicen. Ya. Hagan ustedes el siguiente, ¿sí? Copien, copien. A ver, me avisan si ya copiaron antes de borrar. ¿Ya copiaron? Ya dicen. Espérenme un ratito, sí, estoy viendo mejor. Ya, chicos, a ver. Creo que sí podemos alcanzar a hacer el siguiente. A ver, chicos. Miren, chicos, qué interesante esto. Miren. ¿Qué nos dice? Vamos a tratar de calcular ahora con estos vectores de aquí. Este va a ser el vector 1 y este va a ser el vector 2, o los puntos 2. Sí, miren, grafiquemos para entender mejor. Ya. ¿Qué pasa, chicos? A ver, vamos viendo.
A ver, vamos viendo. Si graficamos al 1, el 1 va a tener más o menos un radio. Ah, caramba. Ya. Bien, el 1 más o menos va a tener un radio así. ¿No es cierto? Un radio de cuánto? De 10. Con un ángulo de cuánto, chicos? De 3 radianes, ¿no es cierto? Sí, Sí, Lice. ¿no es cierto? Y el otro, miren, si yo grafico el otro, se va a salir, le voy a dibujar con café. El otro se va a ir por acá, chicos, va a tener una longitud de 12, un módulo de 12, y va a tener un ángulo de 2,6. ¿Sí o que el de 12 sale del círculo? ¿O no? Sí. Ya. Entonces yo no puedo calcular en este la distancia porque el uno es más grande que el otro. Para que ustedes puedan calcular las distancias, chicos, van a tener que siempre percatarse de esto. Siempre van a tenerse que dar cuenta que les da tiene que ser igual en los dos vectores, ¿sí? 10 y 12 son iguales. No. No son iguales. No, entonces la respuesta es no podemos calcular porque el módulo de los vectores de posición no es constante. Esa es la respuesta. Copien esa respuesta, ¿sí? Ya, Lice. Cogemos el... Sí. ¿Ya puedo borrar? Ya, Lice. Ya, este de aquí calculen ustedes, ¿sí? Ya les dije. Me dan la respuesta. Para poder calcular este valor, tiene que ser igual en el otro. ¿Son iguales, chicos? ¿5 es igual a 5? Sí. Sí, ya. Sí. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner delta teta, que es igual a 2 pi menos pi. ¿Y esto cuánto es igual? 2 pi menos pi. ¿Cuánto es? 2 pi menos pi es pi. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y esto tenemos que multiplicarlo por la magnitud del vector, ¿sí? O el radio del vector. Entonces nos queda 5 por pi. ¿Y esto cuánto es igual? A 5 pi, ¿sí? Esa es la respuesta de este ejercicio, chicos, ¿sí? De aquí, del C. ¿Sí? ¿Ya copiaron? No todavía. ¿Ya copiaron, chicos?
Miren, chicos, aquí está la respuesta 5 pi, ¿sí? Bueno, si ponen en calculadora sale 1571, ¿sí? Les toca hacer el D, el E y el F, ¿sí? Ya dicen. Ya, déjenme bajarle un poquito el zoom. Ya, para la otra semana continuar con los ejercicios de la página 73, ¿sí? Ya dicen. Ya todo esto igual me mandan con el deber que ya teníamos planificado para esta semana que viene, ¿sí? Dicen ya. Ya chicos, muchas gracias, un gusto, nos vemos más tardecito.